Pueden tomar asiento, pueden pasar, mis jóvenes, gracias. Dios me los bendiga. Linda la adoración, la alabanza en este día tan precioso. ¿Cómo los extrañé, santos? ¿Me extrañaron, amados? Uno que otro, ¿verdad? Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga. Tuvimos mucha actividad el mes de octubre y, hermanos, a varios invitados, y gracias a Dios porque fuimos muy bendecidos, amados del Señor. Muy bien, santos. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Si es usted tan amable de acompañarme a las escrituras en su lectura. Ahí sentadito está bien, hermanos. De todas maneras, nunca perdemos el respeto por la palabra del Señor. Sencillamente me gusta parafrasear y detenerme en algunos de los textos. Amados del Señor, se ha cuestionado mucho si todavía hay milagros. Hay algunas ramas del cristianismo que han dicho que los milagros fueron para la primera generación de la iglesia cristiana. Hechos, el libro de los Hechos, hermanos, y tal vez un poco más hacia los primeros años, tal vez el primer siglo o los primeros 3 siglos, que la iglesia recibió una fuerte persecución y se necesitaba lo sobrenatural para que sobreviviera. Algunas ramas del cristianismo han dicho que ya para este tiempo no son necesarios ni tampoco existentes las cosas sobrenaturales o la manifestación del Espíritu Santo o lo milagroso. En este punto, hermano, quiero decirles que yo no estoy de acuerdo con ello. Creo yo, hermanos, que se necesita lo sobrenatural todavía. Ahora, hemos tenido muchas malas experiencias en los últimos 20, 30 años por la multiplicación de muchos ministerios, hermanos, que se adjudican o que enseñan milagros, pero que no son vistos o reales o palpables, visibles, sino que sencillamente dicen que fue un milagro, pero nunca hubo una prueba contundente de lo sucedido. Ciertamente, hermanos, los milagros visibles, como los miramos en el tiempo de Cristo y en el libro de los Hechos, han escaseado. Más en países como en el que vivimos, hermanos, un país donde hay mucha abundancia de bienes, vivimos muy bien, nuestras necesidades primarias son pocas, por lo tanto, al no necesitar de Dios, hermanos, pues obviamente no le buscamos. Los milagros son más visibles en donde hay una necesidad apremiante. Pero, hermanos, para este tiempo donde el mal se ha multiplicado, donde las cosas no están caminando bien, donde está levantándose una generación, hermano, que no ha conocido a Dios, en donde se levantan nuevas leyes, movimientos, sistemas antibíblicos que van en contra de la palabra del Señor, hermanos, pues hay una vasta necesidad de verdaderamente ver la gloria de Dios. Yo he orado y estamos orando y he impulsado y le he dicho a la congregación, hermanos, estamos esperando un avivamiento, un mover del Espíritu Santo. El avivamiento, el despertamiento espiritual, el mover del Espíritu Santo tiene que ir acompañado de lo sobrenatural, hermanos. Tiene que ir acompañado. Si no va acompañado de lo sobrenatural, salimos nomás a dar un paseo. Únicamente fue un montón de emociones, de motivaciones, pero nada con sustancia, con resultados, con los frutos que se deben de ver, hermanos. Y precisamente de eso vamos a hablar. Milagros para hoy, hermano. Y vamos a aferrarnos a la palabra del Señor. Vamos a agarrarnos de las promesas del Señor. Vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque su palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, hermanos. Dios no ha dejado de ser Dios. Sigue sentado en su trono.
Y los milagros que Dios hizo ayer los va a hacer hoy. Y los va a hacer mañana hasta el día de su venida, hermanos. Hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Para ello, hermano, he tomado la escritura de Hebreos capítulo 2 para entender bien esto. La palabra de Dios dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Esta palabra en este momento, hermano, pero se ajusta bien, es propicia a nuestro tiempo. Con más diligencia es necesario, hermano, que atendamos a lo que hemos oído. Los días son malos, amados. Los días son malos. Lo que pasa es que como hay abundancia de bienes, a pocos les preocupa la situación espiritual de la comunidad, de la iglesia, de la nación, de las personas, de las familias. Pero ahora la palabra nos exhorta: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, amados, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí surge otra vez la pregunta del milenio, ¿no? La pregunta de la discusión: ¿se pierde o no se pierde la salvación? Hermano, por favor entienda, la salvación no se pierde, la salvación se abandona. ¿Aló? Ahí se lo dejo de tarea. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, aquí vamos a ponerle atención al texto, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nuestro Señor Jesucristo se refiere, hermano, nos fue confirmada por los que oyeron. Y usted puede irse de aquí al capítulo 17 del Evangelio de Juan, ahorita no, en su casa. Señor, Cristo orando por sus discípulos: te pido por estos y por los que van a oír por estos. O sea, la transferencia del evangelio de persona a persona hasta que llegó a nuestro tiempo, hermano. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. El evangelio es predicado, la gente lo oye y se convierte al evangelio de Cristo Jesús. Estamos hasta aquí, hermano. Pero mire lo que dice la escritura: confirmada por los que oyeron, versículo 4, testificando ¿quién? Dios es el que testifica a favor de la paz, de su palabra, del evangelio. Es Dios el que respalda, es Dios el que está en el asunto de la iglesia, hermano. No las personas, no los obreros, no la gente. Dice la palabra: testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que oyeron, los que predican, los que enseñan, los que hablan, los que comparten el evangelio. Quiere decir que este es un trabajo de equipo. Dios es el principal, el motivador es Cristo, y el Espíritu Santo es el que lleva. ¿Estamos entendiendo, santos? Pero mire cómo testificó Dios juntamente con ellos. Aquí viene con, ¿qué dice su Biblia? Señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Y póngale atención a la siguiente porción: ¿según qué? No voluntad de hombre, no voluntad de varón, no voluntad de algún ministro, no voluntad de obrero. No es lo que el obrero dicta, dice o declara, es lo que Dios dice y declara. ¿Me están escuchando, santos? Entonces, esta salvación, según el texto que acabamos de leer, debe de ir o va acompañada de 4 cosas importantes. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Señales, prodigios, milagros y repartimiento del Espíritu Santo, conforme la voluntad de Dios. Ahora bien, expliquemos rápidamente, hermano, estas 4 cosas, porque hoy vamos a orar. Hoy vamos a orar, hermanos. Número 1, señales. La señal, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es como si fuese una marca
o una indicación de un camino. Eso es una señal. Pero hermano, es el anticipo de un hecho futuro, una señal de algo que viene o algo que va a suceder. Por ejemplo, Moisés le fue dado el dar señales delante de Faraón para algo que venía. Era una señal profética. Y dice la escritura, hermano, en varios textos que las señales son parte del mover de Dios, parte del hacer de Dios. Cuando Dios va a hacer algo, Él manda y hace señales. ¿Cuáles son las señales antes del fin?, le preguntaron al Señor Jesús. Hoy estamos viendo las señales que van a anteceder a la venida de Cristo Jesús. Y aquel que no lo quiera ver o no lo quiera entender o no lo quiera aceptar, será muy su problema. Pero de que el Señor va a cumplir su palabra y su promesa la va a cumplir. Aunque la gente tuerza el mensaje, hermano, Dios es un Dios cumplidor de promesas. Señales. ¿Cuáles son las señales? Lo que anticipa a un hecho futuro. Una señal es dada para el entendimiento de las personas, el entendimiento espiritual. Por eso la palabra de Dios dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Poner atención, hermano, es necesario que pongamos atención a las cosas que hemos oído. No vaya a ser que nos deslicemos, porque Dios ha testificado juntamente con Cristo y el Espíritu y con los que oyeron. Los que oyeron, los que escucharon, los que recibieron, los que perciben las enseñanzas del Señor, juntamente con las señales que nos está anticipando de lo que ha de venir, hermano. Simple y sencillamente el pueblo debe estar preparado, porque, hermano, Dios es un Dios que se anticipa con señales, indicaciones. La iglesia debe correr por aquí, debe de hacer esto, debe de ir hacia allá. Señales, señales, señales. El mundo está lleno de señales. Te está diciendo, te está gritando, te está hablando de que las cosas, hermano, están por cumplirse. No podemos estar apáticos, ni cerrados, ni metidos en una burbuja personal. Tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón a la mente de Dios, a su palabra, a sus profecías, a las escrituras, al texto, a la revelación, a la presencia de Dios, y entender que estos son tiempos importantes en la historia de la humanidad, hermano. Y Dios nos llamó a ser partícipes de ello. Eso es lo más maravilloso. No te adormezcas, no te descuides. No te entretengas, no, hermanos, disperses tu mente en las cosas materiales de este mundo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ve hacia arriba. Amén, amados. Señales. Las señales son para el entendimiento. Pero luego dice la palabra señales y luego dice prodigios. Los prodigios son las cosas sobrenaturales que provocan asombro. Estamos viviendo un tiempo donde ya no tenemos esa calidad de poder asombrarnos. Ya nada nos asombra. Hemos experimentado tantas cosas horribles. Hemos visto tantas cosas. Hermanos, niños balaceando a otros niños. Increíble, hermano. Niñas abortando, hermano. Gente cambiándose de sexo y cuánta cosa, hermano, estamos viendo. Ya nada nos asombra. Ya nada nos asusta. Nos hemos acostumbrado al diario del mundo. Porque eso es lo que vemos en las noticias, porque eso es lo que percibimos, porque eso es lo que vivimos diariamente. Es el pan diario de cada día. El mal. Ahora, aquí es donde yo quiero que me ponga atención. ¿Por qué los prodigios? Porque precisamente cuando ya no hay asombro por el mal, tampoco hay un asombro por el bien. Cuando ya no hay un asombro por lo que está pasando,
allá afuera, tampoco va a haber un asombro en cuanto a la presencia y la gloria de Dios. Por eso hay gente que ve la gloria de Dios, hermano, gente que recibe milagros y aún así es apática a la presencia de Dios. ¿Siguen aquí? Siguen en su pecado, siguen en sus ideales, en su mundo, en su perdición. Ahora, las señales es lo que anticipa un hecho futuro, una indicación, una marca. Los prodigios son aquellas cosas, aquellas maravillas de Dios que tienen que provocar asombro, porque tenemos que despertar el asombro en nosotros. ¿Cuál es el asombro? Ese momento en el cual esa imaginación tuya se abre y comienzas a ver la gloria de Dios y comienzas a creer lo que no antes no podías creer, comienzas a ver lo que nunca antes habías visto y comienzas a salir de esa estabilidad, de esa status quo muy natural, muy material, muy mundano, muy adaptado a las cosas de esta tierra, hermano. No te conformes a este siglo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que volver el asombro a la iglesia, donde la presencia de Dios te asombra, donde la gloria de Dios te asombra, donde los milagros te asombran, donde las cosas que Dios hace en tu vida te asombran, te asombran, te asustan, te espantan. Oh, hermano, donde estás en lo natural, en lo común, en lo secular, y ahí estás envuelto y de repente aparece Dios con algo sobrenatural, con un milagro, con una bendición extra, con algo que Dios está haciendo, y luego te asombras y luego dices: bendito sea tu nombre, Señor, que estás en medio de este asunto. Cosas por las cuales has pedido y no las habías recibido. Asombro, asombro, porque esos son los prodigios. Las señales son las indicaciones, son las marcas, es la anticipación. Pero los prodigios es el asombro, las maravillas, hermano. Un prodigio es dado para la imaginación. Maravillas de origen sobrenatural es cuando dices: esto viene de Dios, esto lo hizo Dios, aquí apareció Dios. Y tenemos que volver a esos puntos, hermano. Oh, yo sigo esperando avivamiento. Yo lo sigo creyendo. Yo sé, hermano, que las situaciones adversas nos ahogan, hermano, nos hacen faltos en nuestra fe, nos quitan convicción, hermano. Batallamos y luchamos, pero no nos rendimos. Nos vamos al altar y seguimos diciéndole al Señor: Señor, tienes que aparecer, tienes que aparecer, tienes que aparecer, Señor. Y hay un clamor interno, hermano, un hambre y una sed. Cuando estudias los avivamientos de la historia, tú vas a encontrar que esos avivamientos se dieron por gente que no se conformó al siglo, no se conformó al status quo, no se conformó a lo que tenían o a lo que venían, a su derrota, ni a tampoco la victoria del enemigo. Era gente que buscaba, oraba, luchaba continuamente, porque deseaban, anhelaban en su corazón ver la gloria de Dios, hermano. Y así estamos en este momento, un momento crucial, especial en la historia. Estamos inconformes. No me conformo. Es que el hijo tiene que estar mal. No, ¿por qué? Es que el matrimonio se tiene que diluir porque esa es la costumbre del mundo. No, ¿por qué? No me conformo. No lo acepto. De veras tengo que estar batallando siempre. De veras siempre tengo que estar débil. De veras siempre el pecado tiene que estarme acosando y siempre tengo que estar debilitado. No lo acepto. Y eso es lo que nos invita, nos impulsa, nos empuja a no conformarte, a comenzar a luchar con las cosas que te atan.
con esas ataduras, con ese encadenamiento que el mundo quiere aventar sobre ti, y esa agonía que llega, y ese cansancio, y ese desánimo, y esa falta de fe que se comienza a apoderar, te lo comienzas a sacudir en el nombre de Cristo Jesús y dices: yo soy libre, soy libre, soy libre, soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Señales, prodigios. Otra vez la señal es la marca, la indicación. El prodigio es el asombro. Y ahora viene el milagro. Así dice la escritura: señales, prodigios y milagros. Y el milagro, hermano, cuando lo estudias, vas a encontrar algo muy interesante, ¿eh? ¿Listos? La palabra milagro aquí, en su traducción, es el dinamos. Los que han venido a la escuela bíblica, ¿se recuerdan a qué se refería dinamos? No, es que no han venido, ¿verdad? Vengan. ¿Cuándo es la escuela bíblica? ¿El lunes o el martes? El martes. Sí, no, pero es que está la facultad. La facultad es más alta. Primero haga su primaria, después se va a la secundaria. Amén. Ese dinamos es la misma palabra que dio el Señor Jesús cuando dijo: no salgáis de Jerusalén, esperen la promesa del Espíritu Santo, porque recibiréis dinamos, recibiréis lo milagroso, recibiréis poder, un poder sobrenatural, un poder que va por encima de las cosas materiales, hermano. Y cuando hablamos de milagros, entonces podemos concluir que son las cosas que no se pueden producir por agentes o medios naturales o humanos. Aquí es donde quiero que entienda. Estamos en una burbuja, estamos atrapados por un sistema natural con el cual forcejeamos diariamente. Porque todo lo que la Biblia nos enseña se trata de creer lo que nuestros ojos físicos no pueden percibir, lo que no podemos, lo que recibimos de una manera secular, común. Entonces la Biblia llega, la palabra de Dios llega, el poder de Cristo llega y te dice: esto va a suceder, esto viene sobre ti. Viene una manifestación de lo sobrenatural, lo que está por encima de lo natural, lo que no se puede hacer, ni completar, ni acabar con fuerzas humanas. ¿Alguien me está entendiendo, hermanos? Esto es Dios. Tiene que ser Dios, porque nadie puede hacer. Y esas fueron las palabras que le dijeron al Señor Jesús: ahora te creemos porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Y déjeme decirle, Cristo las quiere hacer hoy. Hoy. Entonces vienen los milagros, viene una señal. La señal te dice: por aquí viene lo prodigioso, el asombro. Dios aparece y luego vienen los milagros, lo que no se puede hacer por las cosas naturales ni por las fórmulas de nosotros los humanos. ¿Seguimos aquí? Ahora, estas tres tienen que ir acompañadas de la número 4. La número 4 es repartimiento del Espíritu Santo. Porque milagro es dinamos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? Entonces, si hay algo a lo que tenemos que acudir, algo que tenemos que buscar, algo que tenemos que tener, algo que tenemos que desear, es la llenura del Espíritu Santo. Y tenemos que volver a cantar: lléname, 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 Señor, lléname, 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 lléname de tu Espíritu Santo. Y Pablo decía: sed llenos del Espíritu Santo. La agarraron en él. Ok, porque esa fue la introducción. Ahora,
Pastor, hasta aquí estoy de acuerdo con usted. Es Biblia, es palabra. Pero otra vez, ¿por qué se ha retrasado? ¿Por qué no lo estamos viendo? ¿Por qué no está la experiencia? ¿Por qué no están los milagros visibles? Hay un montón de testimonios, pero nada es visible. Y para que haya asombro, para que haya prodigio, tiene que ser visible. Porque entonces el mundo no va a creer. Por eso el mundo toma a la iglesia por un montón de charlatanes que venden los milagros. Nada diferente a lo que hacíamos cuando éramos religiosos, que comprábamos indulgencias. ¿Siguen aquí? Otra vez. Pero esto lo vamos a corregir. Y aquí viene la corrección. Está bien, pastor, hasta aquí estoy de acuerdo con usted, pero ¿qué está pasando? La iglesia, para ver las señales, los prodigios y los milagros y el repartimiento del Espíritu Santo, tiene que anticiparse en 3 condiciones para ver la manifestación. Quiero que me siga aquí, esto es bien importante. Si no están estas 3 cosas, no esperes ver la gloria de Dios. Hay que renunciar a ciertas cosas. Hay que pagar un precio. Hay que estar ahí en el día de la visitación. Hay que permanecer. Hay muchas cosas, pero todas estas están en estas 3 condiciones. Número 1, santidad. Sin santidad nadie verá. Y siempre asimilamos ese versículo con el reino celestial. Déjeme decirle, Jesucristo dijo: el reino está entre vosotros. ¿Quieres ver a Dios? Sed santo, porque vuestro Dios es. Se está poniendo bueno esto. Ya no, pues ya no quiero milagros. Número 1, santidad. Número 2, fe. Hizo la pregunta el Señor: ¿encontrará fe el Señor cuando vuelva? Fe. Fe. Y número 3, comunión. No son cosas difíciles ni fuera de nuestro alcance, porque Cristo las proveyó en la cruz del Calvario. Tenemos acceso a la santidad. Tenemos acceso a la fe porque Él es el autor y consumador de la tal. Tenemos comunión porque la comunión es nuestra oración diaria en el Señor. Expliquemos estas 3 condiciones para poder ver lo milagroso, lo prodigioso, lo sobrenatural. La primera, santidad. Para ello, acompáñeme a Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 12, que a mí me parece que esta escritura da una enseñanza muy práctica de lo que significa la santidad de Dios en nuestra vida. ¿Están listos? Colosenses 3:5. A algunos de ustedes no les va a gustar. No les va a gustar, pero se la voy a dar de todas maneras. Amén. Va. Mire cómo comienza el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses. ¿Lo tienen? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te opaca? ¿Qué es lo que te distrae? Lo terrenal. Tú ya no puedes vivir en el ambiente terrenal. Tú siempre tienes que estar por encima de lo terrenal, en una dimensión espiritual, porque tú no vives para la carne, tú vives para el espíritu. ¿Alguien me está oyendo, santos? Ahora, ¿qué hace lo terrenal? Lo terrenal te atrapa y te jala hacia abajo. Lo espiritual te hace subir, elevarte a la gloria de Dios y la presencia de Dios. Cuando alimentas más la carne y cuando le das más fuerza a lo terrenal, te vuelves más carnal. Ser más carnal es alejarse más de Dios. Ya empecé a sentir tensión otra vez. Haga morir. Agarre esa carne y crucifíquela en la cruz, hermano, y diga: con Cristo estoy juntamente crucificado.
Cuando se quiere enojar, crucifique la carne. Cuando le lleguen las pasiones, llévela a la cruz. Cuando quiera volver a los vicios, tome esa carne y póngala en la cruz. Cuando quiera hacer un pleito en la casa con la esposa, el esposo, los hijos, agarre la carne y crucifíquela. No necesitas terapia. ¿Sabes qué necesitas? 3 clavos, una cruz y una corona de espinas. Eso es todo lo que necesitas. ¿Ya no les gustó? ¿Siguen aquí? Y luego comienza a dar una lista. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas. ¿Sabe qué es una pasión desordenada? ¿Verdad? Concupiscencia, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero tú no eres un hijo de desobediencia, digan amén. Ah, qué bueno, vamos adelante. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Los que estuvieron en la Santa Cena el viernes, ¿se recuerdan? Que miramos este puntito ahí. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. 8. Pero ahora eso es lo que hacías antes. Antes eras avaro, fornicario, impuro, tenías pasiones desordenadas, malos deseos, eras un idólatra, todas esas cosas. Pero ahora, ¿aló? También tienes que dejar esto. Ira. ¿Aló? ¿Alguien se enojó esta semana? ¿Alguien explotó en ira? ¿Alguien le dio una patada a la puerta? ¿Alguien maldijo? ¿Alguien habló mal de otra persona porque estaba enojada? Ve, nadie, si todos aquí somos santos. Enojo, nadie se enojó tampoco. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo, digan amén, amitas. Del viejo hombre con sus, discúlpeme, con sus hechos. Versículo 10. Y revestidos de ¿qué? El cual conforme a quién? A la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Quiere decir que el que empezó en vosotros la buena obra, la va a complementar hasta el día de su venida, según Filipenses el 1 por ahí, hermano. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. 11. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Ahora, mire el 12 conmigo, por favor. Vestíos, pues, ¿como qué? Eres un escogido, elegido por Dios. Ahora, tú no elegiste a Dios, Dios te eligió a ti. ¿Por qué? No me preguntes, yo no sé. Si por mí fuera, yo había elegido a otras personas, pero igual que usted también, ¿verdad? Si usted fuera, hubiera elegido a otro pastor, pero ahí estamos, vamos los dos donde vamos, al mismo. Elegidos por Dios, pero mire cómo, escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Santos. La santidad no es otra cosa nomás que la separación, la reserva que tienes, la dedicación que tú tienes. Mis pensamientos están dedicados a Dios, mis actos están dedicados a Dios, mi vida está dedicada a Dios, mi casa está dedicada a Dios, mis hijos están dedicados a Dios, todo lo que soy, lo que tengo, mi trabajo, mi economía está dedicada a Dios. Todo lo que eres está santificado, todo lo que eres está preparado, está anticipado, todo lo que eres, hermano, ha sido
separado para la gloria de Dios. Manténlo ahí en la santidad y en la presencia de Dios. No compartas con el mundo, no participes de las obras infructuosas de la carne, no lleves tu economía, no lleves tus pensamientos a las cosas que no son de Dios. Mantente bajo la cobertura del Señor, mantente en la santidad de Dios y vas a comenzar a ver lo milagroso y lo sobrenatural, porque Dios se mueve en su santidad. Una iglesia santa, un hogar santo, una familia santa, un matrimonio santo, hijos santos, todo santificado para la gloria de Dios, separado. Y ahí vas a ver la gloria de Dios, hermano. Primero, santidad, ya la entendió, ¿verdad que sí? La segunda es fe. Para esto va a acompañarme a Marcos 11:20, por favor. A ver si no me equivoqué, creo que no. La enseñanza de la higuera que no daba fruto. Pero usted sí da fruto, ¿verdad? A usted no lo van a secar. Porque cuando Cristo dice, a ver, búscame a ver si le encuentras fruto a este ingrato, usted está con las ramas que se doblan de fruto. Digan amén. Sí, Dios me dice, a ver, pastor, vaya con la oveja. Eso tienen fruto. ¿Estás seguro? Sí, búscale, verás, escúlcale. Y ahí estoy yo esculcando, no le encuentro nada, Señor. Santo Dios. Bendito Dios. Porque por los frutos, el que es de Dios lleva buen fruto, el que es del diablo lleva mal fruto. Y el que lleva un buen fruto, ¿qué hace el Señor? Para que lleve más. Ay, bendito Dios. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo: ¿tened qué? Ahora, ¿fe en qué? No fe en la fe. No fe en los amuletos, no fe en las personas, no fe en los apóstoles, no fe en la iglesia, no fe en las cosas naturales, no fe, hermanos, en lo visible, fe en Dios. Tenga fe en Dios, tenga fe en su palabra, tenga fe en su presencia, tenga fe en su gloria, tenga fe, hermanos, en la personalidad de Dios. ¿Me están siguiendo? Ten fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no que dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será ¿qué? Si lo que será hecho. Hermanos, atesóralo. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Aliméntate de lo sobrenatural. Aliméntate de la gloria de Dios. Aliméntate de estar viendo a Dios. Aliméntate de creerle a Dios. Aliméntate, hermano, de lo espiritual. ¿Para qué, amados del Señor? Para poder creer lo sobrenatural. El problema es que te mueves en las cosas comunes. Y cuando viene la necesidad, quieres salir de ahí, pero estás atrapadísimo, estás absorbido, estás, hermano, tan lleno de lo natural, de lo común, de lo corriente, de lo secular, que no puedes deslindarte de aquella ola que está sobre ti y no puedes caminar en lo sobrenatural. Aprende a caminar en lo sobrenatural, aprende a caminar en lo milagroso, aprende a caminar en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, no lo que la gente dice. Amén, santos. Por tanto, versículo 24, os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y porque entonces viene una santidad separado para Dios. De ahí viene la fe, la convicción. Porque cuando estás separado del mundo, entonces ya no estás caminando en lo secular, estás caminando en lo sobrenatural. Entonces tu fe viene a fortalecerte. Y cuando tu fe te da la convicción y te da la palabra, y comienzas a declarar y hablar palabra poderosa, que lo que hace es dar fruto y resultado. No son palabras que caen al suelo, son palabras que cuando salen de tu
boca ya van con el poder y la unción del Espíritu Santo. Cuando le dices al hijo, serás salvo, oh hermano, le estás profetizando que va a ser salvo. ¿Aló? Palabra poderosa, porque la creíste, la soltaste con convicción. Y si dijeres a este monte, arráncate y échate a la mar, te va a obedecer. No porque tú tengas el poder, sino por el Dios que está en ti. El poder del Espíritu Santo, el dinamos que camina en ti. Entonces vas a caminar sobre lo milagroso. Y entonces entra la tercera parte, que es la comunión o la oración. Y todo lo que pidieres orando, creer que lo recibiréis y vendrá. Ahora bien, una escritura, y aquí ya los dejo porque sí. Sí, es que ya los miro así medio tristones, como que, ay pastor, no se apure, yo estoy igual que usted. Cuando leo la palabra, yo encuentro que también estoy muy rezagado, hermano. Y necesito adelantar, necesito entrar, necesito no descuidarme, necesito no permitir que las cosas que están pasando en mi entorno me absorban. No puedo permitir que las pruebas y las luchas y las dificultades y las angustias y todo lo que está pasando alrededor de mí me vaya a opacar mi espiritualidad, porque yo estoy viendo al invisible, yo estoy viendo al Dios poderoso, yo veo que Dios va a hacer cosas maravillosas y sobrenaturales. Así es como actúa la fe, así es como actúa la fe, hermano. Entonces vaya conmigo a Lucas 11, 9 al 13, ya rapidito, hermano, y aquí ya vamos a terminar. Pero mire la escritura, hermanos, ¿qué dice? El Señor conectó la fe con la oración. Si creyeres, y este monte te va a obedecer. Así que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Pero Lucas 11, 9 al 13, esta escritura para mí es base, es fascinante. Para mí, hermano, es la gloria de Dios. Ahora, lo repite Mateo también, pero me gusta cómo la remata Lucas, porque Lucas es el que habla del Espíritu Santo. Ningún evangelio habla tanto del poder del Espíritu Santo como Lucas. Y Lucas, cuando él escribe, él hace 2 tomos, Lucas y los Hechos. Él está familiarizado con el mover del Espíritu Santo. Y recuerde que Lucas no es un neófito, es un doctor. Y recuerde que Lucas no fue uno de los apóstoles. ¿Alguien me está entendiendo, hermanos? Vea esto, versículo 9. Y yo os digo, pedid, ¿y qué? Pídele a Dios, pídele, hermano. Aprende a orar, aprende a buscar a Dios. Pedid, se os dará. Buscad, búscalo con toda tu alma y con todo tu corazón. Llamad y se os abrirá. Clama a Él, llámale, que Él te va a escuchar. Porque todo aquel que pide, y el que busca, y el que llama, promesa de Dios, ahí está en la palabra del Señor. No podemos eliminar este versículo. Ahí está, pide y recibiré, clama y se te va a contestar, llama y se te va a abrir, hermano, porque Dios es un Dios que cumple promesas. Y viene el ejemplo, versículo 11, magistral, maravilloso, hermoso. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará ¿qué? ¿Dará qué? A los que se lo pidan. 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 No es para todos, es para el que tiene hambre,
Es para el que desea, es para el que busca, es para el que clama, es para el que pide, es para el que desea, no el que se conforma a este siglo, el que ha puesto sus ojos en las cosas espirituales, aquel que no se conforma a lo que está pasando, a la derrota, al pecado, a la debilidad, sino que es buscador de Dios, hermano. Buscadores de Dios. Y el Espíritu Santo lo va a hacer, amados. ¿Quiere ver los milagros? Vuelva otra vez en estas tres áreas. Vuelva a estas tres áreas. Santidad. Despójate de todas las cosas que no son de Dios. Quítalas, sácalas. Limpia tu casa, limpia tu mente, limpia tu corazón. Todas aquellos detalles que no son del Señor, quítalos, 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 quítalos. Comienza a creer su palabra, comienza a leerla, comienza a atesorarla, comienza a leer sus promesas y comienza a confesarlas. Ten fe, ten fe. Y alimenta la santidad y la fe con la oración diaria, la comunión diaria. Levántate 5 minutos antes de que cante tu alarma, antes de que cante tu gallo, y busca la presencia de Dios. Búscale, búscale, búscale y pídele, pídele, y Dios lo va a hacer, hermanos. Termino con esto. A veces las circunstancias es lo que nos hace ser buscadores. Todo va bien con el proyecto, seguimos muy bien, todo va en orden. Muy por dentro de mi corazón yo decía: Señor, en mi falta de fe, que algo pase. Pero no pasó nada. O sea, me refiero que algo pase para que se detenga o se retrase. Porque a veces no me siento listo. Y no me siento listo porque no tenemos la capacidad para hacer lo que vamos a hacer. Entonces, Señor, bueno, pues ya que no estorbaste y todo salió bien y sigue bien y la fecha sigue en puesto y hay que mover ya todo esto y hay que empezar a levantar paredes y a meter cemento y todo eso, Señor, entonces, pues haz un milagro. Pues sí, ¿qué me queda? ¿Para dónde corro? Cuando tienes un hijo o una hija que no quiere, ¿qué te queda? Un milagro. Cuando tu matrimonio se está desmoronando, ¿qué te queda? Solo Dios y sus promesas. Cuando te han diagnosticado un cáncer, ¿qué te queda? Solamente Dios y sus milagros. Entonces es cuando Dios dice: ya no dependes de lo natural, ya no dependes de la economía, ya no dependes de los médicos, ya no dependes de las terapias, ya no dependes de las cosas seculares, ahora dependes de mí. Y cuando dependes de mí, entonces viene lo milagroso y lo sobrenatural, hermanos. ¿Cuál es tu necesidad? Pónganse de pie, por favor, vamos a orar.